Bienvenidos a Biología de la Cátedra Esquer. Hoy vamos a hablar de virus, viroides y priones, un poco de su ultraestructura y sobre todo las características y los ciclos de reproducción de los virus. Habiendo definido qué es una célula procarionte, qué es una célula eucarionte, habiendo visto cómo hacemos nosotros para estudiar estos tipos de células con microscopios, y habiendo definido las características de los diversos reinos en los que taxonómicamente agrupamos a los organismos vivos, y antes que eso las características de los organismos vivos, vamos a evacuar una duda que generalmente se da, que es ¿por qué los virus no están vivos? Habíamos dicho previamente que un virus pertenece al nivel de organización subcelular junto con las organelas y que está formado por una cubierta proteica que se va a llamar cápside, una envoltura lipídica si es un virus con envoltura o si es un virus desnudo sin esta envoltura lipídica, y un material genético en su interior que puede ser ácido nucleico o ácido desoxirribonucleico, ADN o ARN. Entonces un virus estructuralmente es núcleo, un material genético, ácido nucleico, más proteína. Tenemos tipos de virus con ARN único, el virus de la polio, ARN doble, el HIV, ADN único, infecciones en perros, ADN único circular, bacteriófagos, ADN doble, herpes, ADN circular, verrugas. Los bacteriófagos son virus que infectan a bacterias. Acá tenemos, como se ve al microscopio electrónico, o sea, la ultraestructura. Tenemos en la cabeza ADN, el material genético. La cabeza es una cápside proteica, una vaina, una placa basal con fibras que le permiten adherirse a la membrana plasmática de estas bacterias. El ciclo de infección viral es el siguiente. Vamos a tomar como por ejemplo un bacteriófago. El bacteriófago se adhiere a la membrana de esa bacteria, inyecta su material genético. Eso que se escucha es mi gatito, es la hora de comer de él. Bueno, volviendo al tema. Inyecta su material genético en la bacteria. La bacteria cree que este material genético que le inyectó el virus es suyo propio, entonces realiza lo que hace cualquier célula con material genético, que es traducirlo de ADN a ARN y de ARN a proteínas. Pero esas proteínas y esa síntesis que hizo son componentes de otros virus. Entonces, la bacteria, creyendo que ese material genético es suyo propio, pasó a ensamblar los componentes de la cápside viral y a meter copias de este material genético viral en su interior. Una vez que esta bacteria produjo demasiados virus en su interior, tantos que no los puede contener, la membrana se lisa, la bacteria se rompe y estos virus pasan al medio, infectando a las bacterias de la vecindad. Lo mismo pasaría con las células. Otro ciclo de reproducción es el ciclo lisogénico, que se da por ejemplo cuando un virus está inactivo. El bacteriófago se adhiere a la membrana plasmática, inserta su material genético, el material genético se adhiere al material genético de la bacteria,
pero en vez de optar el camino de sintetizar el contenido de ese material genético, o sea, sintetizar los componentes de la cápside y sintetizar más virus, lo que hace es quedarse adherido al material genético de la bacteria. Y esta bacteria se va a dividir, va a duplicar su material genético en más bacterias que van a tener dormido este ADN viral. Este ciclo se llama lisogénico, y este ciclo lisogénico va a perdurar en las generaciones de bacterias hasta que haya algún evento que desencadene un ciclo lítico, o sea que se empiecen a sintetizar a partir de este material genético estos virus que van a romper la membrana y van a infectar otras bacterias. El HIV tiene una enzima, una proteína que se llama transcriptasa reversa, que una vez que infecta al linfocito TCD4, el linfocito helper de las células del sistema inmune, transcribe este ARN que tiene adentro a ADN, y ese ADN la célula lo toma como si fuese ADN propio, produciendo más virus, más retrovirus. Hasta acá lo que vimos es que los virus pasaron de ser uno a ser muchos. Se reprodujo, se podría decir, se copió y pasó de ser uno a ser muchos. Entonces, ¿por qué no se lo considera como vivo? Hay dos características fundamentales de la vida de las que carece el virus. Primero, es que no presenta un metabolismo propio. No presenta un conjunto de reacciones encargadas de sintetizar energía y de utilizar esa energía. Como no presenta este metabolismo propio, tampoco puede mantener una homeostasis. O sea, no puede mantener un medio interno, salvo por el aislamiento que le dan las envolturas. Pero una vez que este aislamiento se ve alterado, no tiene mecanismos para restabilizarlo. Y en cuanto a reproducción, esto no se puede llamar reproducción, ya que el virus no utilizó su mecanismo propio para reproducirse, para copiarse, sino que utilizó la maquinaria de la célula hospedadora para poder sintetizarse. El virus pasa a ser un parásito intracelular obligado según la patología. Un ser vivo, además de reproducirse, puede hacerlo con su propia maquinaria interna, ya sea una reproducción sexual o una asexual. Si es asexual, directamente lo hace con su maquinaria interna. Si es una reproducción sexual, lo hace sintetizando gametas, y una vez que estas gametas se unen, generan otro ser vivo. Todo eso es con la propia maquinaria biológica del organismo. El virus no. El virus sí o sí tiene que chocarse contra una célula a la que sea capaz de adherirse para así disponer de su maquinaria interna, de sus organelas, para copiarse a sí mismo. El virus es como una piedra. Si yo voy caminando en la playa con una piedra, si yo voy caminando en la playa y piso una piedra o le pego una patada a una piedra, además de romperme el dedo del pie, capaz esa piedra la rompo en dos y voy a pasar a tener dos piedras. Pero no quiere decir que esa piedra se reprodujo, sino que utilizó la energía de mi patada y mi dedito gordo del pie que se rompió para hacerse dos piedras. Lo mismo pasa con el virus. Los virus están, una vez que se adhieren a la célula, meten su material genético y la célula
va a creer que es material genético propio y va a empezar a copiar, a sintetizarlo y a sintetizar copias de ese virus con su propia maquinaria, con su propia energía y con su propio metabolismo. Entonces el virus no está vivo porque no tiene un metabolismo propio, no puede mantener la homeostasis porque no tiene un metabolismo propio y porque no puede reproducirse con su propia maquinaria. Es un parásito intracelular obligado. Acá tenemos el dogma de la biología molecular, lo que se crea en 1970, la propuesta inicial de Watson y Crick. El modelo tiene como eje el ADN ya habíamos hablado un poco, se transcribe a ARN y el ARN se traduce a proteínas. El ADN se replica a sí mismo para en el proceso de mitosis dividirse en dos células con el mismo material genético. Modificaciones posteriores con el modelo de retrotranscripción del HIV por la transcriptasa reversa, propusieron que además del ADN transcribirse a ARN y traducirse a proteínas, el ARN en este virus, en el HIV, tiene esta enzima que es la transcriptasa reversa que puede transcribir de ARN a ADN y así iniciar el ciclo a partir de ese ADN de transcripción y traducción. Por eso es tan complicado el virus del HIV. Esto lo realiza en los linfocitos T CD4, que son los encargados de reclutar y mandar señales para que se reproduzcan más células del sistema inmune. Entonces, cuando se anula ese mecanismo de inmunidad, bajan las defensas en todo el cuerpo. Entonces este es el modelo que actualmente está vigente. Dentro de la célula, ADN, ARN, proteína. Si vemos virus con transcriptasa inversa, ARN vuelve a ser ADN y en este caso particular de estos virus, ahí se transcribe y se traduce a proteínas. Bueno, la infección por HIV, lo que habíamos hablado. El virus se adhiere a la membrana plasmática del linfocito TSD4, la transcriptasa reversa retrotranscribe el ARN a ADN. Ese ADN se integra en el material genético. Acá puede iniciar un ciclo lisogénico, o sea, estar inactivo en ese linfocito por generaciones y generaciones de linfocitos hasta que pase un evento que lo active y que empiece a transcribir esas moléculas del virus. Una vez que transcribe esas moléculas del virus, transcribe la cápsula y ensambla viriones, transcriptos mismos por la célula, provocando lisis de membrana o mismo la exportación y salida de esos viriones, que van a infectar a otros linfocitos del mismo tipo. Además hay un mecanismo celular encargado de detener células que están sintetizando cosas que no son propias del cuerpo, realizado por los macrófagos. Entonces cuando un macrófago se da cuenta que un linfocito TSD4 está realizando esto, lo que hace es destruirlo. Y al destruir directamente estos linfocitos encargados de reclutar más células de la inmunidad, el mismo cuerpo está bajando las defensas. Vamos a tener otros agentes infecciosos que se van a llamar viroides y priones. Los viroides son moléculas de ARN circular que afectan a células vegetales que están sueltitos, y los priones son moléculas proteicas con capacidad infecciosa. Por ejemplo, tenemos un prión que protege al sistema nervioso central de la neurodegeneración. Tenemos una proteína, que protege al sistema nervioso central de la neurodegeneración, pero la alteración en esta proteína, que te da lugar a esta proteína, pasa a ser patógena
o sea, se altera la ultraestructura, se altera la estructura tridimensional de la proteína, de manera tal que pasa, esto lo vamos a volver a ver en la clase de proteínas, pero bueno, se los adelanto, esta proteína pierde o se altera de determinada forma en la estructura tridimensional, adquiriendo una nueva función, y esa nueva función va a ser patógena, y esta PRPSC en humanos va a ser patógena, que va a dar una patología llamada Kuru. En ganado ovino va a dar Scarpi, y en ganado bovino va a dar encefalopatía espongiforme, que es el virus es la patología conocida como la vaca loca. Entonces todo esto está dado por un prión, que es una proteína que adoptó una nueva conformación tridimensional que causa daño al individuo. O sea que tiene una conformación patogénica. Acá tenemos los efectos de los priones, que también están presentes en el Alzheimer. En la enfermedad del Alzheimer. En el Alzheimer se acumula una proteína llamada beta-amiloide en el sistema nervioso central, que desencadena una cascada de reacciones que van a provocar la pérdida de sinapsis y la muerte de las neuronas. Esta proteína es una proteína que está en principio sintetizada por las células de determinada forma. En un siguiente momento pasa a ser beta-amiloide, como venimos hablando. Pero en laboratorio se puede utilizar otra proteína llamada proteína priónica normal, PRPC, que en condiciones de laboratorio lo que hace es unirse a esta proteína beta-amiloide y cambiar su conformación tridimensional, cambiar la conformación tridimensional patogénica que va a tener esta proteína, y reducir la acumulación de estas proteínas beta-amiloides, que sería una herramienta en la lucha contra el mal de Alzheimer. El Alzheimer es la pérdida de la sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas, en las regiones del cerebro que están especializadas en la adquisición y consolidación de la memoria. Ahí tenemos un dato clínico, como para que les quede un poco esto de los priones.